la echaron de su casa y se fue a vivir a un pueblo abandonado. Allí descubrió algo que cambió su vida. Doña Clara siempre fue mucho más que una simple madre o abuela. Era el corazón palpitante de su familia, el alma silenciosa que tejía los lazos invisibles que mantenían a todos unidos. Desde joven, su vida se convirtió en un acto de amor constante y desinteresado. Sus manos arrugadas, marcadas por años de sacrificio y arduo trabajo, guardaban las huellas de incontables amaneceres en la cocina, preparando desayunos humentes mientras la familia aún dormía, y de noches enteras, velando el sueño de sus hijos cuando estaban enfermos o cuando el miedo los despertaba en la madrugada. Cada comida que sirvió no fue solo alimento, sino un acto de amor profundo. Cada caricia en momentos de tristeza fue un bálsamo silencioso que calmaba las heridas invisibles. Su casa, con sus paredes gastadas pero llenas de historia, fue siempre un refugio cálido, un espacio sagrado donde las risas resonaban como campanas y las memorias se colgaban como cuadros en cada rincón. Pero el tiempo, ese enemigo silencioso que no avisa su paso, comenzó a erosionar poco a poco aquello que parecía eterno. Los lazos familiares, una vez fuertes y vibrantes, se convirtieron en delgados hilos que apenas sostenían la estructura de lo que alguna vez fue un hogar unido. Sus hijos, ahora adultos, con sus propias vidas, problemas y preocupaciones, comenzaron a ver a Doña Clara no como la mujer inquebrantable que los crió entre sacrificios y desvelos, sino como una sombra incómoda que interrumpía la armonía de sus rutinas. Las visitas se hicieron más escasas, los abrazos más fríos, y las palabras cargadas de reproches se convirtieron en el pan de cada día. Las discusiones, antes esporádicas, se volvieron habituales. «Mamá, ya no puedes seguir viviendo sola, no es seguro», dijo Ernesto, su hijo mayor, cruzado de brazos y con la voz tensa. «¿Y qué quieres que haga? ¿Irme a un asilo?», replicó Doña Clara, con la mirada herida pero la voz firme. «No digas tonterías, mamá. Solo estoy pensando en tu bienestar», añadió Lucía, su hija menor, aunque su tono sonaba más a justificación que a cariño. Doña Clara sintió como esas palabras se le clavaban como agujas en el pecho. Ya no la veían como la mujer que alguna vez lo sostuvo con sus manos cansadas, sino como un problema del que no sabían cómo deshacerse. El hogar, antes cálido y lleno de vida, comenzó a enfriarse. El eco de las risas se apagó y la soledad se instaló en cada rincón, como un huésped silencioso pero implacable. Y Doña Clara, sentada en su mecedora, solo podía preguntarse en qué momento sus hijos dejaron de verla como su madre y comenzaron a verla como una carga. Las palabras se volvieron afiladas, como cuchillos lanzados sin piedad. Cada frase que salía de sus bocas golpeaba a Doña Clara con una fuerza invisible, pero devastadora. Las discusiones, que al principio eran esporádicas, se habían convertido en rutina, pequeñas batallas diarias que dejaban cicatrices invisibles en su corazón. Esa tarde, la tensión alcanzó su punto más alto. El ambiente estaba cargado, como si las paredes mismas retuvieran el aliento, temiendo lo que estaba por venir. Ernesto, su hijo mayor, sentado al borde de la mesa, golpeó la superficie de madera con tal fuerza que las tazas temblaron, y una de ellas rodó hasta caer al suelo, rompiéndose en pedazos. «Ya no podemos seguir así», exclamó, sus ojos encendidos por la frustración. «Necesitamos espacio, un respiro». El golpe resonó en la sala, pero más fuerte fue el estruendo que provocó en el pecho de Doña Clara. No necesitaba que dijera más. En la dureza de su mirada, en la tensión de su mandíbula apretada, estaba la verdad desnuda. Ya no la querían allí. Se quedó inmóvil por unos segundos, como si el tiempo se hubiera detenido para darle espacio al dolor. Sus manos temblorosas se aferraron al borde de la mesa, intentando encontrar estabilidad mientras su mundo se desmoronaba. Sus ojos, empañados de lágrimas contenidas, recorrieron los rostros de sus hijos, buscando desesperadamente algún destello de arrepentimiento, algún signo de ternura que le dijera que todo era un malentendido, pero no encontró nada. Solo miradas esquivas, incomodidad y un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Con la voz rota por la angustia, se atrevió a preguntar, aunque el miedo la consumía: «¿De verdad soy una carga para ustedes?». Por un momento, nadie respondió. El silencio se hizo pesado, como si cada segundo añadiera kilos al peso que caía sobre sus hombros.
Ernesto bajó la mirada, fingiendo inspeccionar el suelo. Lucía, su hija menor, tragó saliva, incómoda, hasta que finalmente habló. «Mamá, no es que no te queramos, pero ya no podemos cuidarte», dijo en tono frío, más preocupado por suavizar la conversación que por el dolor evidente en los ojos de su madre. Esas palabras, lejos de ser un consuelo, se sintieron como una sentencia irrevocable. Vacías de compasión, carentes de amor, cayeron sobre Clara como una losa pesada. Sintió que el aire se volvía denso y que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Entiendo», susurró con dificultad, limpiando una lágrima rebelde que se deslizó por su mejilla. «Entonces, ya no soy parte de esta familia». Nadie la corrigió, nadie la abrazó, nadie negó sus palabras. El dolor en su pecho era tan profundo que por un momento pensó que su corazón dejaría de latir ahí mismo. Pero se levantó, con la dignidad que aún le quedaba, y se dirigió a su habitación. Cada paso fue una despedida silenciosa, un eco del amor que alguna vez llenó esa casa y que ahora solo era un recuerdo lejano. En su habitación, sentada al borde de la cama, doña Clara entendió que a veces el mayor dolor no viene del odio, sino de la indiferencia. Y esa noche, mientras las luces de la casa se apagaban una a una, sintió que algo dentro de ella también se apagaba. Esa noche, el silencio en la casa pesaba como nunca antes. Doña Clara, sola en su habitación, escuchaba el tenue crujir de las paredes, como si la casa misma lamentara su partida. Con manos temblorosas, abrió el viejo armario de madera, ese que alguna vez estuvo repleto de ropa de sus hijos cuando eran pequeños, y sacó una bolsa gastada, deshilachada en las esquinas. Con cuidado, comenzó a empacar las pocas pertenencias que aún sentía suyas. Unas cuantas prendas viejas, dobladas con la misma delicadeza con la que siempre cuidó de su familia, y un pequeño paquete de fotos amarillentas por el paso del tiempo. Cada fotografía era un pedazo de su historia. La sonrisa desdentada de Ernesto en su primer día de escuela. El cumpleaños número 5 de Lucía con el pastel casero que Clara había preparado con tanto esmero y una imagen en blanco y negro, donde ella y su difunto esposo posaban jóvenes y llenos de sueños. Al pasar sus dedos sobre las imágenes, las lágrimas resbalaron por su rostro arrugado, cayendo silenciosas sobre el papel envejecido. Cerró la bolsa con fuerza, como si ese simple nudo pudiera mantener intactos los recuerdos que el tiempo le intentaba arrebatar. Antes de salir, se detuvo frente a la puerta de su habitación. Sus dedos se deslizaron por el marco de madera, acariciándolo con ternura, como si pudiera absorber los últimos fragmentos de felicidad vividos allí. Cerró los ojos por un instante, dejando que los recuerdos la inundaran. Las risas infantiles, los abrazos cálidos, las cenas en familia, todo ahora parecía un eco lejano. Abrió la puerta y avanzó por el pasillo oscuro. La casa estaba en completo silencio. No hubo un adiós, ni una disculpa, ni siquiera un susurro. El único sonido que la acompañó fue el eco de sus propios pasos, firmes pero solitarios, resonando en las paredes que alguna vez estuvieron llenas de vida. Cuando la puerta principal se cerró tras ella, el golpe seco fue como un punto final. Salió a la calle sin mirar atrás. La noche estaba fría y la brisa cortante parecía tener la misma indiferencia que su familia. Con la bolsa colgada al hombro, comenzó a caminar sin un rumbo claro, con la única certeza de que no había más hogar para ella allí. Sus pies, impulsados por una mezcla de dolor y dignidad, no se detuvieron. Caminó por calles vacías, bajo faroles parpadeantes y sombras largas. El amanecer la sorprendió en un camino polvoriento, donde el rocío se aferraba a las hojas y la tierra húmeda se pegaba a sus zapatos. No sabía hacia dónde iba, pero tampoco le importaba. Cada paso era una declaración silenciosa de su resistencia. Pasaron los días y los kilómetros. Atravesó caminos abandonados, pequeñas aldeas y plazas donde nadie reparaba en ella. La lluvia helada la sorprendió una tarde, empapando su delgado abrigo, mientras sus pies desnudos se enrojecían por el frío. Pero siguió adelante. El hambre mordía su estómago. La fatiga le nublaba la vista. Pero la tristeza era más pesada que todo eso. Cada noche, cuando se recostaba en un banco de parque o bajo el alero de alguna tienda cerrada, recordaba las palabras que la expulsaron de su propio hogar. El eco de aquel silencio. Ese silencio cruel cuando preguntó si era una carga. La perseguía más que la soledad misma. Y aún así, siguió caminando. Porque aunque su corazón estaba roto, aún latía.
Y en el fondo, una diminuta chispa de esperanza la empujaba a creer que, en algún rincón del mundo, alguien la vería por lo que era. Una mujer llena de amor que solo pedía no ser olvidada. El hambre, implacable y despiadada, pronto se convirtió en su compañera constante. Cada punzada en su estómago le recordaba la fragilidad de su cuerpo, pero también la fortaleza de su espíritu. Las migajas que encontraba en su camino apenas calmaban su malestar, y el agua sucia de los charcos fue, en ocasiones, su único alivio. Las noches frías y solitarias calaban hasta los huesos, y la oscuridad se tornaba en un abismo en el que los recuerdos y la tristeza la envolvían. Sin embargo, en el fondo de su alma persistía una chispa de resistencia, de esa fortaleza que solo las madres que han conocido el sacrificio llevan impresa en su ser. Era esa fuerza silenciosa, la que movía sus pies cansados, la que la empujaba a seguir caminando cuando todo parecía perdido. Clara avanzó por días, arrastrando su bolsa gastada, hasta que, en medio del polvo y los caminos serpenteantes, se encontró en un cruce que reconocía. Su corazón se aceleró con una mezcla de nostalgia y esperanza. Frente a ella se extendía el sendero hacia su pueblo natal, aquel rincón olvidado donde había vivido su infancia, donde había conocido la alegría sencilla y pura, antes de las preocupaciones de la vida adulta. Quizás alguien aún esté allí, murmuró para sí misma, sintiendo que sus pasos cobraban un poco más de fuerza. El camino al pueblo estaba cubierto de maleza, como si la naturaleza intentara borrar las huellas humanas. Aún así, Clara avanzó, guiada por los recuerdos que aún guardaba en su memoria. La plaza donde jugaba de niña, la vieja escuela con sus ventanas de madera, y la iglesia donde escuchó por primera vez las campanas repicando en días festivos. Pero cuando por fin llegó, un escalofrío recorrió su espalda. El pueblo estaba sumido en un silencio sepulcral. No había risas, ni voces, ni siquiera el canto de los pájaros. Las calles, que alguna vez estuvieron llenas de niños corriendo y vecinos conversando en las esquinas, ahora estaban vacías. La maleza crecía sin control entre las grietas del empedrado, y el polvo cubría todo como un velo grisáceo que ocultaba lo que alguna vez fue un hogar. Las casas parecían esqueletos de lo que fueron. Ventanas rotas, puertas colgantes de bisagras oxidadas, muros agrietados que parecían a punto de caer. El viento se colaba entre las rendijas, silbando como un lamento lejano. Clara caminó por la calle principal con el corazón encogido. Reconocía los restos de la panadería, donde su madre la enviaba por pan caliente cada mañana. Vio la plaza donde jugaba a las escondidas con sus amigos y, frente a ella, el banco donde se sentaban los ancianos del pueblo a charlar al atardecer. Pero ahora todo estaba vacío. ¿Dónde están todos?, susurró, su voz quebrándose en el aire inmóvil. El eco fue su única respuesta. Caminó hasta la pequeña iglesia, esperando encontrar al menos una vela encendida, algún rastro de vida. Pero al empujar la puerta, ésta se abrió con un chirrido lastimero, revelando un interior tan vacío como su corazón. Bancos cubiertos de polvo, vitrales rotos y un altar despojado de toda devoción. Clara se hundió en uno de los bancos y dejó que las lágrimas fluyeran libres por su rostro. Sentía que la última esperanza que había conservado se desvanecía frente a sus ojos. No había respuestas. No había nadie que le explicara por qué el pueblo había sido abandonado, por qué las risas y los recuerdos habían sido borrados. ¿Por qué me trajiste hasta aquí?, preguntó en voz baja, mirando hacia el altar vacío, como si esperara una señal divina. Pero el silencio fue absoluto. Esa noche, sentada frente a la plaza cubierta de maleza, entendió que no le quedaban más caminos por recorrer. No tenía otro lugar a donde ir. El pueblo, desolado y olvidado, se convirtió en su último refugio, un espejo de su propia alma, llena de recuerdos, vacía de futuro. Y aún así, en medio de la desolación, doña Clara se negó a rendirse, porque, aunque la soledad la envolviera por completo, aún conservaba algo que nadie podía arrebatarle: su dignidad. Y en aquel pueblo fantasma, donde la vida parecía haberse rendido, Clara decidió permanecer, porque incluso entre ruinas y escombros, ella seguía siendo la mujer fuerte que la vida nunca pudo quebrar del todo. Se quedó en el pueblo vacío, como un fantasma más entre las ruinas, sobreviviendo a duras penas. El silencio absoluto se había convertido en su única compañía, y el viento que recorría las calles desiertas parecía susurrarle secretos olvidados. Día tras día, doña Clara vagaba entre las casas abandonadas,
escarbando entre escombros y cajones polvorientos, buscando restos de comida o cualquier objeto que pudiera ayudarla a soportar el hambre que quemaba su estómago. Su reflejo en los vidrios rotos le devolvía la imagen de una mujer irreconocible. Su rostro, antes sereno y fuerte, estaba ahora surcado por arrugas profundas y líneas de agotamiento. Sus ojos, cansados y hundidos, aún guardaban destellos de esa chispa que se negaba a extinguirse. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, y ahora cubiertas de polvo y heridas, recogían migajas de pan seco o alguna lata olvidada entre los restos. «Tiene que haber algo», susurraba para darse fuerza, aunque su voz apenas rompía el denso silencio. Durante días enteros, recorrió el pueblo en busca de su antigua casa. En su memoria aún guardaba la imagen clara de la fachada blanca, las macetas de barro en las ventanas y la higuera en el patio trasero donde jugaba de niña. Sin embargo, la realidad era otra. Las calles parecían un laberinto interminable. Las fachadas, todas iguales y corroídas por el tiempo, se fundían unas con otras, confundiéndola. Las esquinas que alguna vez conoció ahora parecían pasajes desconocidos. Se sentía desorientada, atrapada en un rompecabezas sin solución. «¿Dónde estás?», murmuró con desesperación al detenerse frente a una casa cubierta de maleza. «¿Dónde quedó mi hogar?». El cansancio se colaba por cada hueso de su cuerpo, y el hambre la consumía como un fuego lento. Sus piernas, débiles y torpes, apenas la sostenían. Más de una vez cayó de rodillas sobre el suelo polvoriento, con las palmas raspadas y las lágrimas quemando sus mejillas. En esos momentos, la idea de rendirse la acechaba como una sombra silenciosa. ¿Y si me dejo caer? ¿Y si simplemente dejo de luchar? La tentación era fuerte. El vacío en su estómago era casi tan profundo como el que sentía en el alma. El peso de los días interminables y la ausencia de voces familiares la aplastaban. Pero cuando la oscuridad parecía arrastrarla, algo dentro de ella resistía. Era un pequeño destello, tenue pero firme, que se negaba a apagarse. Tal vez era la voz de su madre susurrándole desde el pasado. «No te rindas, Clara. No mientras puedas dar un paso más». Con esfuerzo sobrehumano, apretaba los dientes, se incorporaba y volvía a caminar, aunque cada paso doliera más que el anterior. Su corazón, aunque cansado, seguía latiendo. Cada latido era un acto de rebeldía contra la soledad, contra el abandono. Una tarde, tras horas deambulando bajo un sol despiadado, sus ojos cansados divisaron algo entre las sombras de la maleza. Una verja oxidada, medio caída, cubierta de hiedra seca. Se acercó lentamente, el corazón palpitándole con fuerza. Esa verja, podría ser, empujó la estructura chirriante y la cruzó. Allí estaba, el esqueleto de su antigua casa. El tejado colapsado, las ventanas sin cristales, pero el contorno era inconfundible. En el rincón trasero, la higuera aún se alzaba, aunque sus ramas estaban retorcidas y secas. Doña Clara cayó de rodillas, sin fuerzas, pero con un llanto amargo que por fin brotó con furia contenida. «Volví», susurró entre sollozos. «Al menos, volví». Pero la tristeza no fue la única emoción que la invadió. Junto con las lágrimas, sintió algo más, alivio, porque en medio de la desolación, había encontrado su origen. Y aunque el mundo la hubiera olvidado, ella seguía ahí, aferrada a los retazos de su historia. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las ruinas, dejando al pueblo sumido en la penumbra, doña Clara, agotada pero en paz, se recostó bajo la higuera marchita. La lucha seguía, pero ahora tenía un lugar, un pedazo de su pasado, donde resistir un día más. Una mañana fría y nublada, doña Clara despertó con el murmullo del viento colándose entre las ramas secas de la vieja higuera. El aire era denso y húmedo, y el cielo gris parecía colgar bajo, casi rozando los tejados de ruidos del pueblo fantasma. Se incorporó lentamente, sintiendo el crujir de sus huesos cansados, y al abrir los ojos por completo, la claridad del día le permitió ver mejor la silueta de la casa frente a ella. Allí estaba, su antigua casa, su hogar de la infancia, aunque ahora maltratada por el tiempo y la indiferencia. La fachada, que alguna vez fue blanca y luminosa, ahora estaba cubierta por parches de humedad y grietas profundas. Sin embargo, algo en ella seguía intacto. La parra seca que colgaba como un velo sobre la entrada. Esa parra, que antaño daba racimos dulces en verano,
Era la confirmación que su corazón necesitaba. Estaba en el lugar correcto. Había encontrado su hogar. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras sus dedos temblorosos recorrían los nudos secos de las ramas. Respiró hondo, y una mezcla de polvo y memorias antiguas llenó sus pulmones. Dio un paso hacia la puerta desvencijada, que colgaba de las bisagras oxidadas, y con un leve empujón, ésta se abrió con un chirrido agudo y doloroso. En cuanto cruzó el umbral, un estruendo de polvo se levantó a su alrededor, como si la casa misma respirara por primera vez en años. Clara entrecerró los ojos y tosió mientras el aire se llenaba de diminutas partículas grises que danzaban en la tenue luz que se colaba por las rendijas del techo. Al abrirlos de nuevo, su corazón se detuvo por un momento. Todo estaba allí. El tiempo, como un guardián paciente, había conservado su hogar casi intacto, cubriéndolo con una fina capa gris, pero respetando cada objeto en su lugar. Las viejas sillas de madera seguían alineadas alrededor de la mesa del comedor, aunque el polvo las cubría como una manta olvidada. Los retratos enmarcados aún colgaban torcidos en la pared, mostrando los rostros jóvenes de sus padres, las fotografías descoloridas de su niñez y aquel retrato familiar de un día de verano que creía perdido. Avanzó con pasos lentos, sus pies hundiéndose en la capa de polvo acumulado. Pasó los dedos por la superficie de la mesa, dejando un surco limpio entre la suciedad. Cada objeto traía consigo una avalancha de recuerdos. La silla donde su padre solía leer el periódico cada mañana, la chimenea donde su madre colgaba las medias en Navidad y la vieja lámpara del salón que todavía colgaba torcida del techo. Se acercó a la repisa de la sala y tomó en sus manos un pequeño marco oxidado. Era una fotografía de ella misma cuando era niña, con trenzas gruesas y una sonrisa inocente, sentada junto a su madre en el porche. Al verla, no pudo evitar que las lágrimas resbalaran por su rostro, mezclándose con el polvo que cubría sus mejillas. «Estoy en casa», susurró, la voz quebrada por la emoción. Se sentó en la vieja silla de madera, que crujió bajo su peso pero resistió, como si hubiera esperado su regreso todos esos años. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos la envolvieran, sintiendo por un instante que los fantasmas de su pasado la rodeaban. Risas de niños corriendo por la cocina, el aroma del pan recién horneado, las voces de sus padres llamándola desde el patio. Sin embargo, la soledad del presente volvió a golpearla con fuerza cuando abrió los ojos, y solo vio polvo y abandono. Pero había algo en esa casa, algo que la hacía sentir menos vacía. No estaba rodeada de extraños muros olvidados, sino de las memorias más profundas de su vida. Clara se levantó y abrió las ventanas para dejar entrar la luz tenue de la mañana. Las hojas secas volaron dentro, pero con ellas también llegó un leve soplo de aire fresco. Sabía que la casa estaba en ruinas, que el mundo había seguido adelante sin ella, pero en ese instante, mientras el polvo se disipaba y los recuerdos la envolvían, doña Clara comprendió que no estaba tan sola como creía. Allí, entre esas paredes desgastadas, aún vivía su historia, y mientras pudiera respirar, esa historia seguiría latiendo, aunque solo fuera en su memoria. Caminó por la casa con pasos pesados, arrastrando los pies sobre el suelo cubierto de polvo, como si cada movimiento fuera una lucha contra el peso de los recuerdos. Las lágrimas rodaban silenciosas por sus mejillas, trazando surcos en la suciedad acumulada en su rostro. Su respiración era irregular, y sus ojos, empañados por el llanto, vagaban por las sombras del pasado que aún habitaban esas paredes. Cada rincón despertaba un recuerdo vívido. Las risas de sus hermanos resonaban en su mente, rebotando en las paredes del salón como ecos lejanos. Podía ver con claridad las reuniones familiares, las tardes eternas de café y conversación, las mesas repletas de comida y los pequeños trofeos de la infancia que alguna vez adornaron los estantes ahora cubiertos por el polvo del olvido. En su mente, el jardín florecía de nuevo, iluminado por el sol y el canto de los pájaros, con ella y sus primos corriendo descalzos entre los arbustos. Pero la realidad era otra. Lo que antes fue un hogar vibrante ahora se reducía a ruinas, un caparazón vacío cargado de silencios y cicatrices. Doña Clara avanzó hacia el salón principal, sus dedos rozando las viejas paredes, sintiendo la aspereza de la pintura descascarada. El aire era denso y cargado de humedad. De pronto, un crujido agudo interrumpió sus pensamientos. El suelo bajo sus pies gimió con un sonido hueco y siniestro. Se detuvo en seco, su cuerpo tensándose al reconocer el peligro. Pero fue demasiado tarde.
Las viejas tablas de madera, podridas por los años y la humedad, cedieron bajo su peso. Clara apenas tuvo tiempo de soltar un grito ahogado antes de sentir el vacío abrirse bajo sus pies. Su cuerpo cayó abruptamente hacia la oscuridad, el polvo elevándose en espiral mientras el suelo colapsaba por completo. El golpe fue brutal. Cayó de costado sobre algo duro y frío, el aire escapando de sus pulmones en un jadeo ahogado. El impacto la dejó aturdida durante unos segundos, incapaz de moverse o siquiera pensar. Un zumbido sordo retumbaba en su cabeza mientras intentaba recuperar el aliento. El silencio volvió, pesado y absoluto, solo roto por el lento goteo de agua filtrándose desde alguna grieta cercana. Clara abrió los ojos con dificultad, su cuerpo temblando de dolor. Se encontraba en lo que parecía ser un sótano olvidado, un espacio al que la memoria no había regresado en años. El aire estaba impregnado de moho y polvo antiguo, y la poca luz que se filtraba desde el agujero en el techo apenas iluminaba los escombros dispersos a su alrededor. Intentó moverse, pero un agudo dolor le atravesó la pierna. Se llevó la mano al tobillo y notó la hinchazón inmediata. Había torcido el pie al caer. Mordió su labio para contener un grito y respiró hondo. «No aquí, no así», murmuró. La voz temblorosa. Miró hacia arriba, observando la abertura por donde había caído. La luz gris del día parecía tan lejana, casi inalcanzable. Pero algo en ella se negó a rendirse, a pesar del golpe, del dolor y del cansancio acumulado por los días de hambre y soledad. Esa chispa de fortaleza aún ardía en su interior. Con dificultad, se arrastró entre los escombros, apartando trozos de madera y polvo. Sus manos estaban cubiertas de rasguños, y sus uñas se partieron al intentar apoyarse en los bordes irregulares. Cada movimiento arrancaba gemidos ahogados de su garganta, pero seguía adelante. Mientras avanzaba a tientas, sus dedos tocaron algo frío y metálico. Un viejo farol de queroseno, cubierto de telarañas. Lo sacudió con torpeza, y para su sorpresa, aún tenía algo de combustible. Con el encendedor que llevaba en el bolsillo de su gastado abrigo, logró prenderlo, y la tenue llama iluminó el sótano, revelando viejas cajas, muebles rotos y estanterías corroídas por la humedad. La luz también reveló algo más, una pequeña escalera de hierro en una de las paredes, oxidada pero aún firme. Doña Clara sintió un destello de esperanza atravesar su pecho. Respiró hondo, tragándose el dolor, y comenzó a arrastrarse hacia la escalera. Sabía que salir no sería fácil. La herida en su pierna latía con fuerza, cada movimiento era un desafío, pero ya no importaba. No iba a rendirse allí, no cuando estaba tan cerca de su hogar, no cuando aún le quedaban recuerdos por proteger. Y así, entre sombras, dolor y cenizas del pasado, Doña Clara comenzó su lenta pero firme escalada hacia la luz. El golpe la dejó aturdida. Por un instante, todo fue oscuridad y un zumbido sordo llenó sus oídos. El aire denso y cargado de polvo le quemaba la garganta con cada bocanada. Sus dedos, temblorosos, tantearon el suelo hasta encontrar un trozo de madera para apoyarse. Con un quejido ahogado y un esfuerzo sobrehumano, logró incorporarse, aunque las piernas le flaqueaban y la cabeza le latía con fuerza. Abrió los ojos y parpadeó varias veces, tratando de enfocar su vista en medio de la penumbra. No estaba en el sótano polvoriento que había imaginado. Era un espacio cerrado y amplio, cubierto por una capa espesa de polvo y telarañas que colgaban como cortinas fantasmales desde el techo bajo. Se encontraba en un ático subterráneo, oculto bajo su propia casa, un lugar del que jamás había tenido conocimiento. ¿Cómo es posible que nunca haya sabido de esto?, pensó, mientras su mirada recorría el lugar. La escasa luz que se filtraba por la grieta abierta en el suelo iluminaba tenuemente el entorno, revelando un mundo detenido en el tiempo. Cajas viejas apiladas en las esquinas, muebles cubiertos por sábanas rasgadas y estantes repletos de frascos polvorientos conformaban el paisaje. El silencio era absoluto, solo roto por el crujido lejano de la madera debilitada. Pero algo captó su atención de inmediato. En medio de la penumbra, casi oculto bajo una tela raída y descolorida por el polvo, yacía un pequeño cofre metálico. Sus bordes estaban corroídos por tiempo, pero aún conservaba un aura de misterio. Junto a él, un paquete de cartas, cuidadosamente atado con una cuerda desgastada, reposaba como si hubiese esperado ese momento durante décadas. El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza en su pecho, como si presintiera la importancia de lo que estaba frente a ella. Se arrodilló con esfuerzo,
Apartó la tela y con manos temblorosas tomó la carta que coronaba el paquete. La cubría una fina capa de polvo, pero la caligrafía que se reveló al soplar sobre ella la dejó sin aliento. Era firme, elegante y sorprendentemente familiar. Era la letra de su bisabuelo. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras desdoblaba el papel con delicadeza, como si temiera que se deshiciera en sus manos. Comenzó a leer en voz baja, con los ojos abiertos de par en par, a quien encuentre estas palabras. Si el destino te ha traído hasta aquí, es porque el momento ha llegado. Durante años de incertidumbre y peligro, oculté bajo esta casa aquello que nuestra familia más valoró en tiempos difíciles, no por el oro o las riquezas, sino por lo que representa: oportunidad, esperanza y el poder de comenzar de nuevo. Si estás leyendo esto, es porque confío en que sabrás usarlo sabiamente. El tesoro es tuyo. Protégelo. No permitas que caiga en manos codiciosas. Clara sintió cómo se le erizaba la piel. Pasó los dedos sobre las últimas líneas, donde su bisabuelo había firmado con una elegante rúbrica y una simple advertencia: quien encuentre esta carta tiene derecho al tesoro. Úsalo con sabiduría. Sus ojos se llenaron de lágrimas al pensar en ese hombre al que apenas recordaba, pero que ahora parecía tan cercano. Era como si su espíritu hubiera guiado sus pasos hasta allí. Sin perder tiempo, se inclinó sobre el pequeño cofre metálico. La cerradura, aunque oxidada, cedió con facilidad tras algunos forcejeos. Al levantar la tapa, un crujido agudo llenó el ático subterráneo. Dentro, encontró monedas antiguas, billetes envueltos en pergaminos de cuero, joyas familiares que creía perdidas y pequeños objetos de valor sentimental. Un reloj de bolsillo grabado con iniciales, un anillo de plata con una piedra azulada y una fotografía en sepia de su bisabuelo sosteniendo esa misma caja. Pero lo que más la conmovió fue un sobre dirigido directamente a ella. Con manos trémulas lo abrió y leyó las últimas palabras que su bisabuelo había dejado. Si algún día alguien de mi sangre vuelve aquí, significa que las raíces de nuestra familia siguen vivas. Que no te pese el pasado, Clara. Este es tu hogar. Ahora, vuelve a empezar. Clara sintió cómo un nudo en la garganta le apretaba el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Allí, en ese ático olvidado, rodeada por las huellas de su historia familiar, entendió que la vida aún le ofrecía una oportunidad. El tesoro no era solo el oro o las joyas, era la posibilidad de renacer. Y así, con el corazón aliviado y la esperanza brillando tímidamente en su interior, doña Clara supo que aún quedaban capítulos por escribir en su historia. Con manos temblorosas, Clara apartó la tela raída que cubría el cofre, dejando al descubierto el metal oxidado y frío que aún conservaba su forma pese al paso de los años. Respiró hondo, como si ese simple acto pudiera prepararla para lo que estaba a punto de descubrir. Y con un esfuerzo considerable, logró levantar la tapa, que crujió como si despertara de un largo letargo. El interior del cofre brilló débilmente bajo la escasa luz que se filtraba desde la grieta en el techo. Monedas de oro, con bordes desgastados por el tiempo, relucían tímidamente entre cadenas antiguas, anillos engastados con piedras preciosas y pequeños relicarios de plata. Había collares con dijes antiguos, pulseras de eslabones finos y un reloj de bolsillo con las iniciales de su bisabuelo grabadas en la tapa. Pero no fue el brillo del oro lo que le arrancó las lágrimas. Mientras sus dedos recorrían con cuidado las piezas, notó que cada objeto encerraba más que un valor material. Había historia, amor y protección en cada uno de ellos. Era como si las generaciones que la precedieron hubieran dejado un pedazo de sí mismos en aquel cofre olvidado. Entre las monedas encontró un anillo que reconoció de inmediato. Su abuela solía llevarlo en el dedo anular, un simple aro de oro con una pequeña esmeralda incrustada. Recordó las tardes en que su abuela le contaba historias familiares mientras tejían el porche, y ese recuerdo la atravesó con una mezcla de nostalgia y ternura. Sus lágrimas comenzaron a caer, no por el tesoro, sino por la certeza abrumadora de que, incluso en la distancia del tiempo y el olvido, su familia pasada aún la cuidaba. Allí estaba, sola en un pueblo fantasma, pero rodeada por la memoria viva de sus ancestros. No la habían abandonado. No del todo, gracias. Susurró, con la voz quebrada mientras una lágrima resbalaba y caía sobre las monedas, dejando una mancha clara entre el polvo. Con cada joya que tocaba,
sentía una conexión profunda, casi sagrada, como si en aquel ático olvidado se cerrara el círculo de su historia, y en medio de su soledad, entendió que las raíces que la unían a su pasado seguían firmes, incluso cuando los rostros se desvanecían y las voces se callaban. No estaba tan sola como había creído. En ese instante, rodeada de reliquias y memorias, Clara sintió que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier tesoro material. Había encontrado su lugar en la historia de su familia, un eslabón que, aunque maltratado por la vida, aún resistía. Y esa certeza, en medio de tanta oscuridad, fue su verdadera riqueza, pero la alegría fue efímera. El frágil hilo de esperanza que se había encendido en el corazón de Clara comenzó a deshilacharse rápidamente cuando la realidad golpeó su cuerpo agotado. Las manos que momentos antes habían acariciado las reliquias familiares ahora temblaban sin control. Sentía las piernas débiles, sus pensamientos se volvían borrosos y un cansancio abrumador la envolvía como una manta pesada. El hambre, la sed y los días de soledad habían hecho mella en ella, llevándola al borde del colapso. Con un suspiro quebrado, se dejó caer junto al cofre, su cuerpo desplomándose contra el suelo cubierto de polvo. La emoción por el hallazgo fue reemplazada por un vacío doloroso. Sentía cómo sus fuerzas se desvanecían, deslizándose entre sus dedos como arena. ¿Será este mi final? Aquí, sola, en la casa que me vio crecer y que ahora podría ser mi tumba, pensó, mientras sus ojos se cerraban poco a poco. Fue entonces, en ese momento de mayor fragilidad, cuando escuchó algo. Primero fue un leve crujido, un sonido casi imperceptible sobre el constante zumbido en sus oídos. Pensó que era su imaginación, un eco travieso creado por el hambre y el cansancio. Pero luego vinieron los pasos, firmes, apresurados, descendiendo desde la casa hacia el oscuro ático subterráneo. Su corazón latió con fuerza, aunque su cuerpo estaba débil. ¿Quién podría ser? ¿Acaso su mente jugaba con ella en sus últimos momentos? Pero entonces, una voz cálida y familiar atravesó el silencio espeso, arrancándola del borde del abismo. «Abuela», llamó la voz, quebrada por la angustia. Sus ojos se abrieron de golpe, y por un instante pensó que estaba alucinando. Pero allí estaba él, Tomás, su nieto, su única luz en medio de tanta oscuridad. «Tomás», susurró con la poca fuerza que le quedaba, su voz temblando entre incredulidad y alivio. El joven se arrodilló junto a ella con lágrimas en los ojos, su rostro marcado por la preocupación y el arrepentimiento. Sin perder un segundo, abrió su mochila y sacó una botella de agua y un trozo de pan envuelto en papel. Sus manos temblaban al ofrecérselos. «Abuela, por favor», rogó, acercando la botella a sus labios resecos. Clara bebió con avidez, sintiendo el agua fría descender por su garganta como un alivio inmediato. El pan, aunque duro y simple, le supo al manjar más exquisito del mundo. Cada pequeño bocado la alejaba de ese borde mortal al que había estado a punto de caer. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, mientras sus ojos se fijaban en el rostro de su nieto, aún incrédula de tenerlo allí frente a ella. ¿Qué haces aquí?», susurró con dificultad. Tomás tragó saliva, como si las palabras le pesaran en el pecho. «No podía dejarte sola, abuela». Sus ojos se humedecieron aún más. «Nunca debieron haberte echado, y yo no podía quedarme tranquilo sabiendo que estabas por ahí perdida. Te busqué. Sabía que vendrías aquí, a tu hogar». Clara sintió que su corazón se encogía. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien veía su dolor, que alguien reconocía su abandono. «Eres el único que aún tiene mi amor», murmuró, sus dedos entrelazándose con los de él. «Ninguno de tus tíos vino a buscarme, pero tú sí. Tú regresaste». Tomás sonrió, aunque las lágrimas caían libremente por sus mejillas. Apretó la mano de su abuela con fuerza, como si temiera perderla de nuevo. «Porque tú siempre estuviste ahí para mí cuando era niño», respondió. «Ahora es mi turno». Juntos, se giraron hacia el cofre abierto, el brillo de las monedas doradas reflejándose en sus ojos humedecidos. Tomás retiró algunas piezas, examinándolas con cuidado, y se detuvo en las cartas. Leyó junto a su abuela las palabras escritas por su bisabuelo, entendiendo la magnitud de lo que habían encontrado. Ya no era solo un tesoro antiguo, era una herencia llena de historia, sacrificio y amor. Pero había más que eso, era una segunda oportunidad. «Abuela», dijo Tomás,
con los ojos encendidos por una mezcla de asombro y determinación. Esto podría cambiar nuestras vidas. Clara lo miró, con el cansancio aún marcando su rostro, pero con el brillo de la esperanza renaciendo en su mirada. Pero no solo las nuestras, Tomás, añadió. Podríamos hacer algo bueno con esto. Ayudar a otros como mi bisabuelo hubiera querido. Él asintió, su respeto por ella creciendo aún más en ese instante. El hallazgo no era solo oro y joyas, era una oportunidad de reconciliación, de redención y sobre todo, de demostrar que el verdadero tesoro nunca fueron las riquezas materiales, sino los lazos familiares que, aunque desgastados, aún podían repararse. Y mientras la luz grisácea se colaba por la grieta del techo, iluminando la figura de Clara y Tomás junto al cofre abierto, ambos supieron que ese momento marcaría un nuevo comienzo. Para ellos, para la familia y para la historia que Clara creía perdida, pero que aún tenía mucho por contar. Con el oro encontrado en el cofre, Clara y Tomás emprendieron una misión que trascendía la simple riqueza material: devolverle la vida al pueblo olvidado. Lo que alguna vez fue un lugar desolado, cubierto de polvo y maleza, comenzó lentamente a recobrar su esplendor. Las casas, con sus tejados hundidos y muros agrietados, fueron restauradas ladrillo por ladrillo. Las fachadas volvieron a lucir sus colores vivos. Las ventanas se adornaron con flores frescas y las puertas, antes carcomidas por el tiempo, se abrieron de nuevo para recibir a nuevas familias. Clara, a pesar de su edad y de los años difíciles que había vivido, supervisaba cada obra con una energía inquebrantable. Caminaba entre los obreros con su bastón en mano, pero con la mirada firme y decidida. Cada detalle le importaba, desde el adoquinado de las calles hasta el renacer de los jardines públicos. No había muro que se alzara sin que ella diera su visto bueno. Tomás, su nieto, se convirtió en su socio y confidente. Juntos soñaron y planificaron cada rincón del pueblo, devolviéndole su alma. Se reabrió la antigua plaza central, donde niños ahora corrían entre risas y vendedores ofrecían dulces y artesanías. La iglesia fue restaurada, con sus campanas volviendo a tañer cada mañana, y el viejo mercado recuperó su bullicio, con agricultores y artesanos vendiendo sus productos bajo toldos multicolores. El pueblo no tardó en atraer visitantes. Se convirtió en un refugio turístico, un lugar de paz y belleza que llamó la atención de viajeros de todo el mundo. Familias, aventureros y curiosos llegaban buscando la calidez que se respiraba en sus calles. El dinero siguió fluyendo, pero para Clara, la verdadera riqueza estaba en ver cómo la vida regresaba al lugar que alguna vez fue su hogar. Sin embargo, aunque el pueblo resplandecía, había cicatrices que no se cerraban con dinero ni con éxito. Clara jamás olvidó quién estuvo con ella en su peor momento. Nunca dejó que el oro encontrado nublara su memoria. Cada amanecer traía consigo el recuerdo amargo de la soledad, del abandono que había sufrido por parte de sus propios hijos. Y aunque su corazón se llenó de amor por Tomás, que nunca la dejó caer, no guardaba espacio para quienes alguna vez le dieron la espalda. Años después, cuando el pueblo florecía y las noticias de su éxito llegaron a oídos lejanos, sus hijos regresaron, no por amor ni arrepentimiento sincero, sino atraídos por la fortuna y el reconocimiento que Clara ahora poseía. Llegaron vestidos con ropas caras, sus rostros esbozando sonrisas fingidas, con palabras ensayadas de reconciliación. «Madre», dijo Ernesto, el mayor, con una sonrisa torpe, «sabemos que las cosas no terminaron bien, pero somos familia». Lucía, con ojos vidriosos, añadió, «Queríamos verte y quizá enmendar lo que pasó». Clara los escuchó en silencio, su expresión imperturbable, su bastón apoyado con firmeza en el suelo. Cuando el último intento de disculpa se desvaneció en el aire, ella los miró directamente a los ojos, con la misma fortaleza que la había hecho sobrevivir al abandono. «No hay espacio para ustedes aquí», declaró, su voz firme como una sentencia. «Cuando necesité amor me dieron la espalda. Cuando busqué apoyo solo encontré puertas cerradas. Ahora que no necesito nada, vienen con palabras vacías. No es su presencia lo que me hace falta». El silencio se apoderó del lugar. Ni una palabra más salió de los labios de sus hijos. Solo quedó la vergüenza, esa que se siente cuando se comprende, demasiado tarde, el valor de lo perdido. Clara los observó marcharse, sus figuras alejándose entre las calles que ya no les pertenecían. No sintió remordimiento ni tristeza, solo una paz profunda.
sabía que había cerrado ese capítulo para siempre. El resto de sus días los vivió rodeada de amor genuino, aquel que no se compra ni se finge. Tomás fue su mayor orgullo y su compañero incondicional. Juntos crearon un legado que iría más allá de riquezas o propiedades. Construyeron un lugar donde las segundas oportunidades existían y donde las verdaderas conexiones humanas tenían más valor que cualquier tesoro. El pueblo prosperó, los años pasaron, pero la historia de Clara y Tomás quedó grabada en sus calles, en las plazas, en las risas de los niños. No era solo la historia de un hallazgo fortuito, sino de la fortaleza inquebrantable de una mujer que, incluso cuando todo parecía perdido, encontró en su nieto la chispa que encendió de nuevo su vida. Y cuando finalmente Clara cerró los ojos por última vez, lo hizo en paz, rodeada de amor verdadero, sabiendo que su legado perduraría por generaciones, porque los lazos de verdad, los que se tejen en medio de la adversidad, son los que nunca se rompen.